Entonces, hoy vamos a continuar con nuestro estudio titulado De la creación a la nueva creación. Y ya estamos entrando prácticamente a la recta final del estudio. Nos quedan unos par más nomás y estaríamos listos. Y ha sido, la verdad, bastante interesante porque hemos ido viendo progresivamente cómo se ha ido desarrollando la historia de la redención desde el mismísimo Génesis. Y vamos a llegar en su momento a Apocalipsis, obviamente no viendo a detalle, sino más bien viendo de manera general cuál es el tema principal del cual nos muestra o cuál se habla en la Biblia. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia, hermanos? Muy bien, hermanos. Claro, porque el Evangelio, recuerden que la buena noticia es la buena noticia del reino de Dios. Que el reino de Dios se ha acercado. ¿Se acuerdan de que la misma predicación del Señor Jesucristo comenzó así? O sea, arrepentidos y convertidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hemos visto, ¿cierto?, a lo largo ya de bastantes etapas de la historia de la humanidad, ¿cierto?, cómo es que Dios se ha revelado por medio de su relación de reino que tiene con la humanidad. Vamos a volver a esta tablita que ya es conocida por ustedes, ¿se acuerdan? Los tres elementos claves del reino de Dios son tres. ¿Cuáles son? El pueblo de Dios, el lugar de Dios y el gobierno de Dios y bendición de Él mismo, ¿ya? Esas son las tres cosas que hemos visto que de alguna manera bastante general, evidentemente implican otras cosas, pero de manera bastante general podemos ver que es el pacto que Dios ha hecho con el ser humano y la forma en la cual Dios ha determinado relacionarse con el hombre. Entonces vimos, ¿cierto?, ese patrón del reino instaurado por primera vez en el jardín del Edén, cuando el pueblo de Dios fue Adán y Eva, ¿cierto? El lugar de Dios era el jardín del Edén y el gobierno de Dios y bendición de Dios se veía mientras ellos obedecían a la palabra de Dios y gozaban de su bendición porque estaban en un estado perfecto, sin pecado, ¿cierto? Después vimos que Adán y Eva pecan y desde ese momento ellos son expulsados, ya no están en el lugar de Dios. Ya no pueden ser considerados parte del pueblo de Dios, ya que desobedecieron a Dios y no pueden mantenerse en esa relación de pacto, en esa relación con el Dios Todopoderoso. El lugar de Dios, ya no hay lugar de Dios porque hay una expulsión, y el gobierno de Dios, ellos ya no se encuentran bajo el gobierno de Dios, puesto que desobedecieron, y eso les trajo a ellos, a Adán y Eva y a su descendencia, maldición, ¿ya? Seguimos avanzando entonces después en la historia y vemos cómo Dios en su misericordia en un momento determinado Él nuevamente se va a relacionar con un hombre. Ese hombre llamado Abraham es el medio por el cual Él va a bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Ya? Él le dice, se le aparece a Abraham y le dice, vete a la tierra que yo te mostraré, ¿cierto? Deja tu parentela, a tu familia, vete allá y yo te voy a dar, te bendeciré, te engrandeceré y te daré una gran multitud de descendientes. Esa es la promesa que Dios le hace a Abraham. Entonces vemos como ahí Él le promete una descendencia que correspondería al pueblo de Dios, les promete un lugar donde relacionarse con ellos que correspondería a la tierra de Canaán, y posteriormente vemos que ellos vivirían, ¿cierto?, bajo la bendición de Dios, la bendición de Israel, y por medio de esa nación, de sus descendientes, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Es así como vimos que pasaron años, ¿cierto?, generaciones, y luego de eso está esta etapa que nosotros hemos conocido como el reino parcial, etapa en la cual las promesas de Dios se cumplieron perfectamente. Dios cumplió con su parte. Entonces vemos que el pueblo se establece ya como una nación, abarca todo el territorio que Dios le había prometido, ¿cierto? Y también Dios le da un rey. Después del fallido intento de rey de Saúl, levanta a David y posteriormente a Salomón, quienes de alguna forma cumplen con todo lo que Dios había prometido a esa nación. Sin embargo, lo que nosotros vimos es que pese a que Dios cumplió perfectamente con sus promesas y a ninguna de ellas dejó de cumplir, había un problema tangencial en el ser humano, en el hombre completo, en toda la humanidad, pero en particular vimos que en su pueblo, que era el pueblo de su pacto. Y eso era el pecado. Entonces, mientras el pecado estaba, pese a que Dios cumplió con todo, les dio el territorio que Él le había prometido, le dio la gran nación que correspondería al pueblo de Israel, y también le dio la ley, y ellos vivían bajo la ley, y también
tenían al rey que Dios había prometido que era de Judá. ¿Se acuerdan de la promesa que Dios le hace a los descendientes de Judá en particular cuando Israel, Jacob, está falleciendo? Él bendice a cada uno de sus hijos. Y cuando llega el momento de bendecir a Judá, él le dice: el cetro nunca se apartará de Judá. Y él le promete que la bendición iba a venir por medio de Judá, el reinado de todas las tribus le iba a tener Judá. Entonces vemos cómo en esta etapa del reino parcial se cumple perfectamente lo que Dios había prometido. Sin embargo, el hombre no podía mantenerse en una relación con Dios porque todavía estaba el problema del pecado. Por tanto, como después de que eso se cumple de manera perfecta, el corazón del hombre, el corazón del pueblo hebreo, obviamente corrompido con el pecado del pueblo israelita, sale a relucir, y de esa manera ellos pierden todo lo que Dios había dado. Ellos ya no eran el pueblo de Dios, puesto que habían sido desobedientes. Ellos ya no estaban en el lugar de Dios, fueron exiliados. Recordemos, las 10 tribus del norte fueron a Asiria, y las 2 tribus restantes junto con los levitas fueron deportados a Babilonia. Ellos ya no están en el lugar de Dios, perdiendo eso. Y posteriormente vimos que ellos ya, los reyes cada vez eran peores y en verdad no eran hombres piadosos que cumplían con el rol que Dios había determinado que los reyes tenían que hacer. Entonces quedó la destrucción máxima después de esta etapa maravillosa del reino parcial. Y ahí viene la etapa en la cual aparecen los profetas, lo que vimos la semana pasada, el reino profetizado que se llama, en el cual Dios por medio de los profetas le habla que en un futuro va a haber un remanente escogido, un remanente que Dios iba a tomar, ¿ya? Vimos que él iba a restablecer el lugar de Dios, iba a haber un nuevo templo, vimos la promesa que Dios dio en el libro de Ezequiel, iba a haber una nueva creación, lo vimos en el libro de Isaías, y vimos también que iba y prometió una nueva bendición sobre el pueblo, y también un gobierno eterno, un reino que no tendría nunca fin, por medio de un nuevo pacto, ¿cierto? Y el nuevo rey que sería el Mesías. Y así llegamos a esa etapa del reino profetizado que corresponde básicamente a los últimos 400 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. A partir de hoy día, entonces, vamos a ver cómo es que cada una de estas cosas que se mostraron de manera parcial, ahora sí que sí, se van a cumplir de manera perfecta en la persona de Cristo. O sea, como todo esto que fue el proceso va a llegar a su fin en esta etapa que se llama el reino presente, ¿ya? Así es como se llama esta etapa que vamos a ver hoy en día. Ahora, es necesario, hermanos, que entendamos, porque de toda la oportunidad anterior, los estudios anteriores que hemos tenido, yo les ruego que en este ponga particular atención, porque este es el que nos va a dar la clave, no tan solo para interpretar todo lo demás y para poder comprender que efectivamente tiene un cumplimiento en Cristo, sino también porque cuando nosotros entendemos que el verdadero cumplimiento de toda la promesa que hizo Dios es en Cristo, toda nuestra lectura bíblica va a tener significado. Muchas veces el pueblo de Dios dice: en realidad no me gusta leer el Antiguo Testamento porque son tantas cosas que yo no logro entender, porque verdaderamente hay cosas que son difíciles de entender e incluso son bastante tediosas de leer. Por ejemplo, cuando en el último tercio del libro de Éxodo se está refiriendo a cómo es que se va a formar el tabernáculo, cuáles son los tenedores que iba a tener, cómo iban a ser, cosas, detalles tan minúsculos, y uno está leyéndolo y dice: ¿y esto para qué rayos me sirve? Pero hermano, eso está ahí porque eso apunta a Cristo. Entonces, si entendemos nosotros que el cumplimiento de todas esas cosas que estaban representadas de manera parcial se cumple efectivamente en Cristo, cada vez que nosotros lleguemos ahí, a esos tenedores, a esas despabiladeras y palabras extrañas que aparecen ahí, vamos a entender que eso tiene un cumplimiento perfecto en Cristo Jesús. ¿Ya? Por eso es relevante que prestemos particular atención, porque en Cristo cada una de las promesas se cumplen. Por favor, alguien que lea este capítulo de Isaías capítulo 6, versículo 1 y 2. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor
y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. Nosotros, obviamente, este pasaje se nos hace familiar, puesto que el Señor Jesucristo lo cita. Pero si nosotros entendemos el contexto en el cual escribe Isaías, Isaías aquí está hablando en verdad de manera directa a aquel pueblo que se encontraba deportado. Él está diciendo: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. A esos pobres que está anunciando Isaías son los pobres que estaban dispersos producto del exilio que habían sufrido. Dice: me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos. ¿A qué cautivos? A los que habían sido llevados cautivos en el exilio. Y libertad a los prisioneros, y pregonar el año del favor del Señor. Lo que Isaías está escribiendo aquí es una promesa, ¿cierto?, para el pueblo que está en esclavitud. ¿Pero en esclavitud qué? En la esclavitud del exilio que estaba sufriendo el pueblo de Israel en ese tiempo, en particular el pueblo de Judá. Eso es lo que Isaías está escribiendo. Pero en verdad, cuando el Señor Jesucristo cita esto, fíjense aquí, lo hace en este capítulo 4, versículos 18 al 21 del Evangelio de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar visita a los cielos. Y dar vista a los cielos, a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Fíjense, Isaías, el lector que leyó Isaías en el tiempo de Isaías, entendió que estaba hablando obviamente de la libertad de la opresión que ellos tenían producto de estar exiliados y prisioneros en la tierra de Babilonia. Sin embargo, Jesucristo utiliza ese mismo pasaje y él dice que en verdad ese pasaje no se estaba refiriendo a eso. Se estaba refiriendo a su misión. Este contexto, en el contexto de Lucas 4, es cuando Jesús va a Nazaret, donde todos lo conocían, donde él se había criado. Él entra a la sinagoga y era la costumbre que uno de los presentes leyera un rollo. Justo ese rollo, ese día tocaba el rollo de Isaías, de Isaías que leímos recién. Isaías capítulo 61. Jesucristo lee esto y cuando termina dice lo siguiente: comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. El cumplimiento de la escritura de Isaías no fue cuando el pueblo fue librado y volvieron a su tierra. ¿Cuándo fue cumplido? Según las palabras del mismo Señor Jesucristo, el día que Él comenzó a hacer su obra. Y esa libertad, esa opresión, no era la opresión de la esclavitud física, sino que en realidad estaba haciendo alusión a la esclavitud espiritual. Esos ciegos que habla ahí no son los ciegos físicos, sino aquellos ciegos que no podían ver la verdad en su condición pecaminosa. Entonces, esas promesas que fueron dadas en la antigüedad tienen cumplimiento perfecto en Cristo. Es por eso, hermanos míos, que vamos a ver más ejemplos aquí, que es necesario que entendamos el Antiguo Testamento poniendo los ojos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, el actor principal del Nuevo Testamento, se cumple todas y cada una de las promesas que Dios había dado en la antigüedad. Por eso yo les decía que es tan relevante esto. Graham Goldsworthy dijo esto: para el Nuevo Testamento, la interpretación del Antiguo Testamento no es literal. El mismo Señor Jesucristo, acabamos de verlo, que no interpreta literalmente el pasaje de Isaías, sino que estaba dándole una interpretación espiritual al suceso que Él estaba realizando por medio de su obra. Dice: para el Antiguo Testamento, la interpretación del Antiguo Testamento no es literal, sino cristológica. Eso significa que la llegada de Cristo transforma todos los términos del reino del Antiguo Testamento en una realidad del Evangelio. Esto lo vamos a ver más. Si no lo entendió, no se preocupe porque lo vamos a ver más detenidamente. Pero básicamente dice que en realidad la manera de interpretar el Antiguo Testamento y las promesas, sobre todo, más que literal, es necesario que las interpretemos en función a Cristo. Porque Cristo es el cumplimiento de todas las promesas.
El primer evangelio que aparece en nuestras Biblias, en nuestra Biblia, es el Evangelio de Mateo. Y el primer versículo de Mateo, Mateo capítulo 1, versículo 1, dice esto. ¿Quién lo puede leer? Genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Se dan cuenta por qué no menciona de partida a todos y cada uno de los ascendientes de Jesús? Fíjense lo que dice. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una promesa a David de que nunca nadie, ningún descendiente, o sea, que un descendiente de su linaje iba a heredar el trono de manera eterna. Y también Dios le había prometido a Abraham una simiente. Entonces Jesucristo es el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo tanto a David como a Abraham. Por eso es que el Evangelio de Mateo se encarga precisamente, y vamos a ver en el Evangelio de Mateo más de 20 oportunidades, cada vez que se cita un pasaje del Antiguo Testamento, Mateo, el escritor, dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Más de 20 oportunidades el Evangelio de Mateo dice eso. ¿Por qué? Porque el foco o el propósito principal de Mateo como escritor inspirado por el Espíritu Santo era demostrar que efectivamente Cristo era el cumplimiento de las promesas que Dios había dado antaño. ¿Ya? Entonces por eso es que el Evangelio de Mateo comienza así. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, porque Dios hizo un pacto con David, una promesa, una bendición, e hijo de Abraham, porque también Dios hizo un pacto y una bendición con Abraham. Por tanto, Cristo es el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo tanto a David como a Abraham. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén, para la gloria de Dios. Amén. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí, ¿en quién? En Cristo. Todas las promesas tienen cumplimiento perfecto en el Señor Jesús. Esa es la premisa máxima de esto. Todo el sacerdote, como estaba el oficio del sacerdote descrito en el Antiguo Testamento, apuntaba a Cristo. El oficio del rey, la labor del rey apuntaba a Cristo. El oficio del profeta del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. El tabernáculo descrito en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Los sacrificios descritos en el Antiguo Testamento apuntan a Cristo. Por eso nosotros somos cristianos. Porque seguimos a Cristo y hemos entendido que en verdad todo lo creado fue hecho por medio de Él y para Él. Todo gira en torno a Cristo. Por eso un cristiano genuino debe ser cristocéntrico. Nosotros debemos ser cristocéntricos, que todo se gira en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, así entonces, entendiendo que Cristo Jesús es el cumplimiento de todas las promesas, nosotros llegamos a esto que aparece también en Marcos, el Evangelio en el capítulo 1 de Marcos, cuando menciona aquí, cuando el Señor Jesucristo comienza, ya lo mencionamos este versículo, comienza su ministerio. ¿Quién lo puede leer? Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Se ha cumplido el tiempo que los profetas habían profetizado, se había cumplido. Había llegado el cumplimiento de todas las promesas que Dios había hecho en la antigüedad. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está cerca. ¿Quién era el reino de Dios? Jesucristo, porque el reino de Dios obviamente es representado por el rey. ¿Y quién es el rey? Jesucristo. Así que de esta forma nosotros podemos entender que en verdad la esperanza de los profetas, eso que nosotros vimos, que los profetas añoraban, cuando vimos los pasajes de la semana pasada, ¿se acuerdan? Todos esos textos proféticos que mencionaban una esperanza futura, toda esa esperanza de los profetas estaba puesta en Jesucristo, porque era Jesucristo quien iba a cumplir verdaderamente con cada una de esas promesas. Mateo capítulo 13, versos 16 al 17. Dice, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen.
porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Jesús está diciéndole a la gente que está ahí alrededor. Básicamente, yo soy el cumplimiento de lo que los profetas dijeron. ¿Por qué? Porque ustedes están mirando lo que yo hago, están escuchando lo que yo digo, y lo que yo hago y lo que yo digo es el cumplimiento de lo que los profetas añoraban y esperaban. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven porque no lo vieron. Ellos solamente tuvieron la sombra, la promesa, pero no tuvieron el cumplimiento. ¿Por qué? Porque ese cumplimiento estaba perfectamente en Cristo Jesús. Miren lo que dice el Señor aquí, Juan capítulo 5, versículo 39. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Aquí el Señor Jesús no se está refiriendo al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Aquí cuando dice ustedes estudian con diligencia las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, donde estaban todas las promesas. Por eso el Señor Jesús dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas, las Escrituras, las que dan testimonio en mi favor. Porque todo lo predicho, todas las promesas que se habían realizado con anterioridad en la etapa del reino prometido, en la etapa del reino parcial, en la etapa del reino profetizado, apuntaban ¿a quién? Cristo. Muy bien. Entonces, Cristo, hermanos míos, es la meta, es el punto álgido de todo esto. La Escritura apunta a Cristo, las promesas apuntan a Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Graham Goldsworthy. La teología bíblica nos muestra el proceso de la revelación en la Biblia, al cual nos dirige al cumplimiento de toda esperanza en Cristo Jesús, ya que Cristo es la meta hacia donde apunta toda la revelación. Él mismo, en su persona y sus actos, es la clave para la interpretación de toda la Escritura. Hay mucha gente que estudia la Biblia pero no la logra entender, porque evidentemente hay lugares que son difíciles de comprender. Pero si nosotros tenemos esto en mente, que en realidad todo apunta a Cristo, se nos hace mucho más sencillo eso. Y nadie puede conocer a Cristo si no es porque el Espíritu Santo se lo revela y se lo muestra. Por eso es que es necesario que entendamos eso. Todo apunta a Cristo. A veces alguien puede cometer el error de tratar de cualquier cosa, decir, ¿dónde está Cristo aquí? Eso no es lo que estamos diciendo. Todo apunta a Cristo. No significa que todo necesariamente habla de Cristo, porque sabemos claramente que hay secciones que no está haciendo ninguna alusión directa al Señor. Pero sin embargo apunta a algo que el Señor Jesucristo iba a realizar o a consumar. Entonces, entendiendo estas cosas, es necesario que tengamos ciertas consideraciones, hermanos. Puesto que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas, no debemos esperar un cumplimiento literal de las promesas realizadas. Todas estas se cumplieron en Cristo. Lo vimos en 1 Corintios capítulo 2, ¿cierto? 21. Todas estas se cumplieron en Cristo, algunas de manera literal y otras de manera simbólica, como el mismo pasaje que vimos de Isaías, ¿se acuerdan? Donde decía que los cautivos iban a volver. En realidad no se estaba refiriendo a los cautivos de manera literal, sino a los cautivos en el pecado. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Hay un cumplimiento? Sí, porque el mismo Señor Jesucristo dice, esto se ha cumplido hoy. Por tanto, hay un cumplimiento, pero ese cumplimiento no fue literal. Ese cumplimiento fue simbólico. Entonces, por eso es necesario que veamos esto. ¿Por qué? Porque, insisto, hay promesas que Dios dio en el Antiguo Testamento que algunos hermanos entienden que tienen que cumplirse de manera literal. Pero entendiendo esto de manera general y de acuerdo a lo que hemos estado contemplando, vemos que no debiese ser así. ¿Por qué? Porque esas promesas se cumplen perfectamente en el Señor Jesucristo y no necesariamente de manera literal. Hay cosas que sí se cumplieron de manera literal, pero hay otras cosas que no necesariamente se van a cumplir de manera literal. Por ejemplo, de pronto uno
ve en el lenguaje profético que emplean situaciones o se mencionan situaciones que son conocidas para las personas que son los receptores primarios de algún mensaje. ¿Para qué? Para que la gente de ese tiempo entienda con las cosas que ellos conocían lo que Dios estaba tratando de decir. Por ejemplo, yo sé que ustedes han escuchado muchas veces de pronto cuando dentro de las revelaciones de Apocalipsis aparecen, no sé, personajes con corazas de langostas, pelos de largo, cosas así, y algunos han entendido que eso está hablando de armamento contemporáneo, ¿cierto? De helicópteros, tanques, hay algunos que han interpretado esas cosas. Porque obviamente, si es que esas interpretaciones fuesen así, no estoy diciendo que son así, si es que eso fuesen así, debían ser mostradas a los oyentes originales con señales o cosas que ellos pudiesen entender. Ellos no iban a, si uno le dice helicóptero a una persona de hace 500 años atrás, no tiene idea de lo que es un helicóptero. Entonces, para decir helicóptero o para mostrar que él había visto o descrito un helicóptero, obviamente lo decía de otras formas, que eran conocidas para la gente de 500 años atrás. Eso es lo que le quiero decir. Ya, no, vuelvo a repetirlo, no estoy diciendo que eso significa lo que estoy, sino que estoy dando un ejemplo, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque de pronto uno pudiese pensar, así por ejemplo en la profecía de Ezequiel, ¿se acuerdan que vimos que Dios le prometió y le dio una visión de un templo nuevo? ¿Cierto? Entonces uno podría estar esperando un templo, porque Dios prometió un nuevo templo que iba a ser más majestuoso que el templo que de Salomón. Entonces uno puede decir, entonces viene un nuevo templo. Pero nosotros, entendiendo esto, no es necesario que venga un nuevo templo. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora que el nuevo templo es Jesucristo. Y que no es necesario un templo literal, porque el que cumple esa promesa, no de manera literal, sino de una manera simbólica, es Cristo, quien mismo dijo que Él, su cuerpo, era el templo. Entonces, eso es lo que yo les quiero contar. Por eso es que de pronto las profecías fueron dadas en un lenguaje que la gente de ese entonces entendiera. Porque no iba a decirle de pronto va a venir el Mesías y el cuerpo del Mesías va a ser el templo. No, porque ellos no tenían esa noción. Por eso les dice y les muestra un templo nuevo, simbólicamente, para que ellos entiendan que en un futuro esa promesa se refería en realidad a Cristo Jesús y no a un templo físico. ¿Ya? Miren, les voy a dar un ejemplo. Quizá con esto me entienden mejor. Es como... usted sabe que la tecnología ha avanzado drásticamente en los últimos 10 años. Y es como cuando un papá hace 10 años atrás, ¿se acuerdan de los BlackBerry? Ya no existen los BlackBerry. Pero en su tiempo los BlackBerry eran la última chupa del mate. Todos querían un BlackBerry. Mi jefe tenía un BlackBerry y yo decía, oye, me gustaría tener un BlackBerry porque eran tan prácticos, porque tenían todas las teclas, cada tecla tenía su letra, entonces no era como los teléfonos antiguos donde había un número que equivalía como a tres letras distintas. Entonces, como que un padre hace 10 años atrás le hubiese prometido a su hijo, ¿sabes qué? Cuando cumplas 15 te voy a comprar un BlackBerry. Entonces ya el hijo se ilusionó con el BlackBerry, pero cuando el hijo cumplió 15 ya había salido el iPhone 4. Entonces no le dio el BlackBerry, sino en realidad le dio el iPhone 4, porque el BlackBerry ya ni lo vendían ya. Entonces, ¿se dan cuenta? Esa es la idea. El cumplimiento está. El padre cumplió, pero en vez de darle el BlackBerry que le había prometido, cumplió con su promesa de darle un teléfono, el mejor, pero no le dio BlackBerry, sino que le dio un iPhone. Esa es la idea. Por eso Dios promete cosas, pero en realidad el cumplimiento es mejor y es perfecto. Y se cumple la promesa, pero no se cumple de una manera literal, sino más bien de una manera simbólica que sí cumple de manera perfecta y mejor incluso con el objeto que se mostró. ¿Ya? Eso quiero decir con aquellas cosas. Lo segundo, todas las promesas del reino de Dios se cumplen en Cristo. ¿Ya? Y esto es fundamental. ¿Se acuerdan del reino de Dios? El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y disfrutando de su bendición. Hermanos, todas las promesas del reino de Dios se cumplen en Cristo. Cristo es el pueblo de Dios. Cristo es el lugar de Dios. Y Cristo es el gobierno de Dios. ¿Ya? Eso es lo más importante. Fíjense aquí. Vamos a ver estas cosas de una manera detallada. Primero vamos a ver y comprobar y corroborar efectivamente que Cristo es el pueblo de Dios. Fíjense acá. Adán era el hombre creado a imagen de Dios, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la característica de Adán
a diferencia de los otros animales creados, era que él había sido hecho a imagen de Dios. Adán era el hombre creado a imagen de Dios que falló y fue expulsado de Edén. Israel fue el primogénito. ¿Se acuerdan que Dios le dice a Faraón, deja salir a mi primogénito? Y como Faraón no quiso dejar salir a su primogénito, que era su pueblo, Dios le mató a su primogénito. Con la última plaga, ¿se acuerdan de eso? Ya. Israel fue el primogénito de Dios, que falló y fue enviado al exilio. Pero Cristo, fíjense en este detalle de las palabras, es el unigénito de Dios, la imagen del Dios invisible que nunca pecó. Adán falló, Israel falló, pero Cristo no falló. Porque Cristo es el cumplimiento de lo perfecto, porque Cristo no tiene pecado. Las promesas que Dios había hecho al pueblo, ¿cierto? Por medio de Abraham, esas promesas no podían cumplirse de manera plena porque el hombre tenía pecado. Por eso es que Dios hace un nuevo pacto, más bien un pacto renovado, un pacto en el cual Dios se compromete a perdonar el pecado y a cambiar el corazón del hombre. ¿Ya? Por eso es tan importante esto, porque Cristo Jesús es quien lleva a cabo ese nuevo pacto o ese pacto renovado que ahora contempla el perdón. Porque antes no estaba contemplado el perdón, por eso se llama nuevo pacto. Es el mismo pacto en verdad. La diferencia es que ahora Dios se compromete él mismo a perdonar el pecado. Y a la vez de perdonar el pecado, a cambiar el corazón del hombre. Por eso decía la profecía de Jeremías, ¿se acuerdan? Capítulo 31. O sea, y cambiaré su corazón, ¿se acuerdan? Ezequiel dice que va a cambiar un corazón de piedra, un corazón de carne. Y Dios se compromete a hacer eso. Por eso es que ahora Cristo es mediador del nuevo pacto, en el cual el pecado ya no es un problema, puesto que el mismo Señor Jesucristo cargó con la culpa del pecado en la cruz del Calvario. Ya. Entonces, Cristo, hermanos míos, es el verdadero Adán. Romanos capítulo 5, versículo 16 al 18. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a condenación fue el resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justicia tiene que ver con una multitud de transgresiones, pues si por las transgresiones de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón lo que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinará en la vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causa la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Lo que está el apóstol Pablo diciendo acá, está haciendo una comparación entre Adán y Jesucristo. Lo que hizo Adán como cabeza federal de toda la humanidad que iba a venir por medio de él, a la hora de él pecar, la corrupción, el pecado y la muerte entró a todos sus descendientes. ¿Ya? La desobediencia de uno provocó la muerte de todos. Lo siguiente que dice Pablo acá es, de la misma manera, la justicia de uno va a provocar un regalo de gracia a los demás, ¿ya? A la justificación que vida que da a todos. Palabra sencilla, aquí está un poquito el gráfico, los de atrás quizá no lo puedan ver mejor, pero bueno. Ahí está Adán. Adán peca y el producto del pecado es la condenación y la muerte. Así, el uno, y ahí están los muchos abajo. El uno, Adán, provocó la muerte y la condenación de toda la raza humana. Así Cristo es un segundo Adán. Es un Adán perfecto. Él, por medio de su acto justo, da y otorga justificación y vida. Por eso el uno, Cristo, produce bendición, justificación y vida a el cristiano, que equivale a muchos. De esa forma es que Cristo es el verdadero Adán. El primer Adán falló y por culpa de él todos murieron. El segundo Adán triunfa, vence y por causa de él los muchos pueden alcanzar la gracia y la justificación que lleva a la vida. Cristo es el verdadero Adán, hermanos míos. Primera de Corintios capítulo 15, versos 20 al 22. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicia de los que murieron.
muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. 22, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. ¿Se dan cuenta nuevamente esa comparación? Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Por eso Cristo es el verdadero Adán, el Adán que no falló. De esta forma nosotros podemos comparar ciertas cosas que correspondían a Adán y que Cristo cumple de manera perfecta. Jesús descendía de Adán. Lo vemos en la genealogía que aparece descrita en Lucas capítulo 3, versículos 23 al 28. Anótenlo. Bueno, yo después les voy a enviar esto por el WhatsApp. No se estresen. Pero igual, si quieren leerlo, anótenlo, no sé. Lo segundo, Jesús superó la tentación donde Adán falló. Si uno analiza bien la tentación que tuvo Jesucristo, son los mismos puntos fundamentales que la tentación que tuvo Adán. La diferencia es que Adán pecó, pero Cristo triunfó. ¿Ya? Eso aparece escrito ahí en Marcos 1, 12 al 13, donde aparece la tentación del Señor, donde Él termina triunfante. Lo otro, el bautismo de Jesús lo identifica con Adán. ¿Se acuerdan que Jesucristo, cuando Jesucristo se va a bautizar, el que estaba bautizando era Juan el Bautista? Y el bautismo de Juan el Bautista, ¿para qué era? ¿Se acuerdan? Para perdón de pecados. La gente confesaba sus pecados. Entonces, por eso es que cuando Jesucristo va a donde Juan para ser bautizado, él le dice: yo no te puedo bautizar, si tú no tenés pecado, si tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ahí en ese momento Jesucristo le dice a Juan: hazlo porque es necesario que se cumpla toda justicia. Porque en el bautismo de Jesús, él no estaba diciendo que él era pecador. Lo que estaba diciendo es que él, al igual que todos los hombres pecadores, tenía que pasar por eso. Él se está identificando con Adán pecador. Por eso Jesucristo se bautiza. No porque él haya tenido pecado, porque no lo tenía, sino porque él se identifica con Adán y con la descendencia de Adán. Lo cuarto, Jesús, como lo vimos, fue el último Adán. Aparece en 1 Corintios 15, del 45 al 49. Y quinto, Jesús es el Hijo del Hombre, o se llama el Hijo del Hombre. Ya vimos que ese nombre hace alusión en realidad a la divinidad de Cristo, pero también nos muestra que era necesario que Jesús viniese con una naturaleza plena de humanidad. ¿Ya? Recordemos eso, lo vimos en su momento cuando hablamos del el estudio o la serie de En qué creemos, que Cristo tenía dos naturalezas en su propia persona, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Él era plenamente hombre y plenamente Dios a la vez. ¿Ya? Por eso es que él viene como hombre y de esa manera reemplaza a Adán. ¿Ya? De esa forma vemos que Cristo es el verdadero Adán. ¿Ya? Segundo lugar, Cristo, hermanos míos, es el verdadero Israel. ¿Ya? Gálatas capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo va a hablar aquí de la promesa que Dios le da a Abraham. ¿Se acuerdan que de ahí parte todo? De la promesa descrita en Génesis capítulo 12. Miren lo que dice Pablo sobre la promesa que Dios le dio a Abraham. Gálatas capítulo 3, verso 16. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. ¿Se dan cuenta? La promesa que Dios le dio a Abraham fue a su simiente, ¿ya? A su descendiente, no a sus descendientes de manera plural, sino a su descendencia. Y esa descendencia, el mismo apóstol Pablo está diciendo, no se refiere a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender que esa promesa era uno solo. Y el mismo apóstol Pablo dice que ese uno solo, ¿quién es? Cristo. O sea, cuando dice, te daré una descendencia y te multiplicaré, en realidad esa descendencia se refería a Cristo Jesús. Y por medio de Cristo Jesús, a todas las naciones. La bendición iba a venir a todos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Por tanto, el cumplimiento de esta promesa no fue la multitud de gente descendiente de Abraham. No fue el pueblo de Israel, sino más bien Cristo. Porque Él es la descendencia de Dios. ¿Se entiende? Igual se le puede decir llamando padre
de multitud, cosas así. No, claro. Obviamente que sí. Lo que pasa es que por eso, en verdad, la promesa era para Cristo. Pero recordemos que nosotros, cuando hemos creído en Cristo, nosotros nos unimos a Cristo. Una de las cosas que más se repiten en el Nuevo Testamento, cuando lean el Nuevo Testamento, en particular la epístola de Pablo, fíjense en todas las veces que dice, y así también nosotros en Cristo, y habla de esa unión que existe entre los redimidos y Cristo. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, porque Él es el pueblo de Dios. Y como nosotros por medio de la fe estamos unidos a Cristo, es que de esa forma nosotros hacemos partícipes del pueblo de Dios y de esa promesa que Dios le dio a Abraham. Porque el cumplimiento perfecto de la promesa que Dios le dio a Abraham, según lo que el mismo apóstol Pablo dice, aquí nadie está interpretando, yo no estoy interpretando, está literalmente ahí, es Cristo. Cristo es el cumplimiento de la promesa a Abraham. Fíjense aquí también en Jeremías capítulo 2, versos 20 al 22. Fíjense cómo es que Dios le está hablando al pueblo de Israel aquí y cómo le llama. Fíjense bien. Jeremías capítulo 2, versos 20 al 22. Desde hace mucho quebraste el yugo, te quitaste las ataduras y dijiste, no quiero servirte. Sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te entregaste a la prostitución. Yo te planté como vid selecta, con semilla genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad, afirma el Señor omnipotente. ¿Cómo le llama a Dios al pueblo de Israel? ¿Cómo le llama? Como una vid. De hecho, Ezequiel capítulo 47 y Ezequiel capítulo 49, nuevamente Dios le llama a Israel como una vid. Fíjense lo que dijo Cristo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 1 al 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Cristo pudiese haber dicho, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y eso hubiese pasado, pero jabonado. El tema es que Él dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque Israel era una vid, pero no era la vid verdadera. Cristo Jesús es la vid verdadera. ¿Ya? Entonces se dan cuenta cómo todas aquellas cosas que estaban descritas de alguna manera para el pueblo, en realidad, sí eran para el pueblo, porque el pueblo era el medio por el cual el Mesías iba a devenir. Pero el cumplimiento perfecto de toda promesa realizada en el Antiguo Testamento está ¿en quién? En Cristo Jesús. Cristo es el verdadero Israel, hermanos. Oseas capítulo 11, versículo 1. Desde que Israel era niño, yo lo amé. Desde que Israel era niño, yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. Aquí, el profeta Oseas está haciendo una alusión a Israel sacado de Egipto, de la esclavitud. ¿Ya? Pero fíjense en lo que dice Mateo. Nosotros, cierto, como cristianos creemos que la Biblia no tiene de alguna forma información incorrecta, ¿cierto? Nosotros creemos que plenamente fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Es posible que algún escritor haya interpretado mal la Escritura? No. ¿Por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Por tanto, todo lo que dice debiese ser conforme a la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice Mateo, el escritor del primer evangelio que nosotros tenemos en nuestras Biblias sobre ese mismo pasaje de Oseas capítulo 11. Mateo capítulo 2, versos 13 al 15. ¿Quién lo lee, por favor? Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche,
tomó al niño y a su madre, y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Queda claro, ¿no? Está más que claro. El mismo escritor, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que cuando cayó, ¿se acuerdan de esto? Que Herodes supo del nacimiento de Cristo y envió a matar a todos los niños. Cuando ocurrió esto, Dios le dice a José que tome a María, que tome a Jesús y se vaya a Egipto. Cuando murió este Herodes, ¿cierto?, fue en ese momento en el cual Dios puso en el corazón de José nuevamente de volverse a Nazaret. Pero lo que dice acá es tremendo. Dice: así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Y ahí está hablando de Oseas. Oseas 11:1. De Egipto llamé a mi hijo. ¿A quién le había prometido aquí? Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién es el verdadero Israel? Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Todo apunta a Él. Todo nos muestra al Señor. Así, de esta forma, fíjense bien en estos detalles, de la misma manera como lo vimos nosotros, con que Cristo era el verdadero Adán, de la misma manera Cristo es el verdadero Israel. Jesús fue traído de Egipto, lo acabamos de ver, ¿cierto? Eso es cumplimiento de lo que estaba descrito. Fíjense en esto: Jesús fue tentado en el desierto por 40 días. Israel fue tentado en el desierto por 40 años. Israel falló, Cristo venció. Jesús llama a 12 discípulos. ¿Cuántas eran las tribus de Israel? 12. Jesucristo está llamando a un nuevo pueblo. 12 tribus, ahora 12 apóstoles. El cumplimiento de todo lo prometido en el antiguo pacto es evidente, claro y completamente cumplido, valga la redundancia, en Cristo Jesús. Él es el cumplimiento. Él es el verdadero Adán, porque el Adán primero falló. Él es el verdadero Israel, porque el primer Israel falló. De esa misma manera, ya hemos entendido entonces que Cristo es el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que el parámetro del reino era ese? El pueblo de Dios, el lugar de Dios y el gobierno de Dios. Ya. Entonces ya vimos que Cristo es el pueblo de Dios, tanto como Adán como la figura de Israel. Ahora vamos a ver que Cristo verdaderamente es el lugar de Dios. Porque ¿qué significaba el lugar? El lugar de Dios era donde Dios se reunía y tenía comunión con su pueblo. Por eso les dio el jardín. En el jardín Dios se comunicaba con Adán. En la tierra de Canaán Dios les dio la tierra, pero después en particular le dio una ciudad que fue Jerusalén. Y en esa ciudad le dio un lugar especial que fue el templo. Y en ese templo Él se comunicaba con su pueblo. Eso es lo que representa el lugar. El lugar es donde Dios se comunica con su pueblo. Entonces, el lugar de Dios era donde Dios se reunía y tenía comunión con su pueblo. Primero fue en el jardín, ¿cierto? Luego en el tabernáculo, luego en el templo, cuando ya se establecieron. Cristo es Dios. Dios se ha acercado a nosotros. Él es el lugar de Dios. Nuestro encuentro con el Padre es por medio de Cristo. Cristo es el lugar de Dios. Veámoslo bien. Juan capítulo 1, versículo 14. Luego se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se comunicaba en la antigüedad, ¿cierto?, por medio del tabernáculo cuando estaban en el desierto, porque el tabernáculo era una tienda movible. Dios se movía y ellos levantaban el tabernáculo y se iban con el tabernáculo, y en el tabernáculo era el lugar donde el pueblo se comunicaba con Dios, le preguntaba a Dios y Dios le respondía. ¿Ya? Cuando Juan, el apóstol y escritor a la vez, escribe esto, está en la introducción, en el capítulo 1 de Juan, dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. La palabra habitó, literalmente en el idioma griego, es tabernáculo.
O sea, erigió su tabernáculo entre nosotros. Cristo es el tabernáculo mismo. Por eso es que el lugar, el tabernáculo o el templo mostrado en la antigüedad, venido el cumplimiento, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque Cristo es el tabernáculo. Una de las cosas que más se pregunta, o que es uno de los misterios, incluso tal así es un misterio, que en Indiana Jones, ¿cierto? Hay una película que andan en busca del arca perdida, ¿se acuerdan? Sí. Indiana Jones en busca del arca perdida. ¿Por qué? Porque eso es un misterio que es difícil de resolver. Todos se preguntan dónde rayos está el arca, porque desapareció. Nadie sabe dónde está el arca. Pero Dios en su soberanía hizo desaparecer esa arca. Porque en realidad, si esa arca existiera y estuviera, el objetivo de la gente estaría en buscar el arca, porque ahí era el lugar donde la gente se podía comunicar con Dios. Esa arca no es necesario, hermano, porque el verdadero punto de encuentro entre Dios y el hombre habitó entre nosotros y es Cristo Jesús. Por eso, de manera providencial, Dios hizo desaparecer eso y no va a volver a aparecer, porque no es necesario. De la misma manera no es necesario un tabernáculo, de la misma manera no es necesario un templo. ¿Por qué? Porque el Verbo se hizo hombre y tabernaculó entre nosotros. Él vivió entre nosotros y tuvo una relación y nos unió con Dios el Padre. Y aquí está, Cristo es el verdadero templo. Juan capítulo 2, versículos 19 y 21. Destruyen este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. ¿Se dan cuenta? Él está en las inmediaciones, ¿cierto? En un lugar dentro del templo. La gente está junto con él. Y él dice esto: destruyan este templo, respondió Jesús, y yo lo levantaré en 3 días. Entonces empezaron a murmurar: hoy si este templo se demoraron 46 años en levantarlo y tú lo vayas a levantar en 3 días. Eso es lo que la gente pensó en ese momento. Pero el mismo Juan dice: esto no estaba refiriéndose Jesús, con esto no se estaba refiriendo Jesús al templo, sino a el templo que era su cuerpo. Porque Cristo es el verdadero templo. No es necesario un templo. Por eso nosotros podemos reunirnos aquí, podemos reunirnos en otro lugar. No es necesario. ¿Por qué? Porque donde está Cristo, y Cristo mora con nosotros por medio del Espíritu Santo. Por tanto, no es necesario un lugar físico. No es necesario un lugar físico donde la presencia de Dios va a estar. No. Donde quiera que nosotros estemos, el mismo Señor Jesucristo dijo, refiriéndose en un contexto incluso de la disciplina eclesiástica, donde estuvieron 2 o 3, yo estoy en medio de ellos. Así que eso nos muestra a nosotros que el verdadero punto de encuentro entre Dios y el hombre es por medio de Jesucristo. Él es el verdadero tabernáculo, Él es el verdadero templo. Por tanto, no es necesario un templo hoy en día. ¿Ya? Así que, así como vimos que Cristo es el pueblo de Dios, Cristo es el lugar de Dios donde el hombre se encuentra con Dios, también vamos a ver aquí que Cristo es el rey que lleva el gobierno de Dios. Así vemos nosotros, y aquí lo puse de manera resumida, ustedes después buscan por un tema de tiempo también y de espacio, anoten los versículos, ustedes los buscan y los lean en casa. Pero en primer lugar, Jesús introduce el nuevo pacto. ¿Ya? Eso obviamente era cumplimiento del gobierno de Dios. Ahora nosotros podemos, por medio del Espíritu Santo, obedecer la palabra de Dios, porque antes nosotros no podíamos hacerlo. Por medio de la obra de Cristo y la regeneración que Él hace y evidentemente la convicción que el Espíritu Santo trae sobre nosotros y la enseñanza que el Espíritu Santo trae en nosotros, hace que nosotros podamos el día de hoy entender y cumplir con la ley que Dios nos dio. ¿Ya? Segundo lugar, Jesús es el Hijo de David, el Hijo prometido, es Cristo Jesús. Aquel de cual se dijo que el cetro nunca se iba a apartar de él, es Cristo Jesús, quien tiene un reinado eterno. Y eso nosotros lo podemos corroborar en Lucas capítulo 2 o 3 me parece, donde aparece el relato cuando Cristo Jesús va al templo y ahí tiene un encuentro con 2 personajes. Uno es María, una anciana, y otro es Simeón, un anciano también. Y esto, cuando María está hablando y ve a Cristo Jesús, al niñito chiquitito, él habla de que el reino no se iba a apartar nunca de él.
Y está haciendo alusión a la promesa que Dios había dado anteriormente por medio de la descendencia de David, ¿ya? Ustedes lo revisan en casa después. Así que Cristo es el que lleva el reino de Dios, es el Rey del cielo. Jesús es la fuente de bendición divina. ¿Se acuerdan cuál era el propósito de Dios en el principio? Luego de haber creado en 6 días, ¿qué hizo Dios? El séptimo día descansó. Eso no significa, lo vimos, no significaba que Él nunca más trabajó. Eso significaba que Él descansó de su obra creativa, pero que sí, hasta el día de hoy, el mismo Señor Jesucristo dice, hasta el día de hoy mi Padre trabaja. Él sigue trabajando, sosteniendo toda la creación, sosteniendo todas las cosas. Ahora bien, ese reposo o ese estado, ¿cierto?, de reposo permaneció, porque lo vimos incluso cuando lo mencionamos. Todos los días de la creación, del 1 al 6, tienen tarde y mañana. ¿Se acuerdan? Dice, y llegó la tarde y la mañana y fue el día primero. Lo mismo pasa con el segundo, el tercero, cuarto, el quinto y el sexto. Pero cuando llegamos al día séptimo, el día que se menciona que Dios descansó, ese día no tiene tarde ni mañana. Porque el propósito de Dios era que el hombre se mantuviera en ese estado de reposo, de descanso, mientras se encontraba obedeciéndole a Él. Entonces, cuando Adán y Eva se mantuvieron obedeciendo el mandamiento que Dios le había dado, ellos estuvieron en descanso, en reposo. ¿Ya? Ese reposo terminó el día que Adán y Eva pecó, porque ahí el descanso se destruyó. Y ahí murió el reposo. Ahí el hombre ya no está en una comunión con Dios, no hay un reposo. ¿Ya? Entonces, Mateo 11, 28, un pasaje que todos nosotros conocemos. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué dice ahí? Venid a mí los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Quién es nuestro reposo? Jesús, Cristo. Y así todas las promesas, todas y cada una, como dice alguien por ahí, se cumplen de manera perfecta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice acá, Jesús mismo Señor dijo que su reino no era de este mundo, su reino es distinto. El cumplimiento de las profecías concernientes al gobierno restaurado se cumplen en la resurrección de Jesús. ¿Ya? Todas esas promesas que dieron a los profetas, ¿se acuerdan de un Sión? ¿Se acuerdan que Isaías hablaba del de Sión, que se iba a restablecer la gloria de Sión? Ya, pues, el escritor de Hebreos dice que ese Sión es el Sión celestial. En Hebreos capítulo 12, versículo 22, me parece, que habla de el monte de Sión, pero se está refiriendo al monte de Sión celestial. No a un monte de Sión físico, sino al monte de Sión celestial. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Entonces, todo el cumplimiento de las profecías concernientes al gobierno restaurado se cumplen cuando Jesucristo resucita. Jesucristo resucita, ¿cierto? Se le aparece a sus discípulos y antes de ascender, ¿qué dice? La gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? Pero antes de eso, ¿qué dice? Porque la gran comisión es el resultado de una frase que él dice con anticipación en el versículo anterior. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahí viene la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo. Con la muerte de Jesucristo, su resurrección, en ese momento, Cristo es entronizado como el Rey. Por eso Él nos mandó a predicar a nosotros, porque toda autoridad la tiene Él. Entonces, todas esas promesas que se hablaron acerca del reinado de Cristo ya son presentes ¿en quién? En Cristo. Pero desde el momento en el cual Él resucitó. Hechos capítulo 2, versículos 30 al 31. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces aquí dice que levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Cristo el día de hoy, después de la resurrección y ascensión, está sentado en el trono. Hechos capítulo 13, versículo 34. Y en cuanto
a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Entonces, las misericordias fieles de David, ¿cuál eran? La promesa de un trono. Entonces, por medio de la resurrección, a Cristo se le otorgan todas las promesas del gobierno que Dios había dado en la antigüedad por medio de los profetas. De esa forma, hermanos míos, llegamos a la conclusión que Cristo es el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido de manera previa. Cristo es el pueblo de Dios. Cristo es el lugar de Dios. Y Cristo es el gobierno de Dios y la bendición de Dios para nosotros. En Él tiene cumplimiento todo. ¿Se acuerdan de este que lo habíamos visto? Es un pequeño resumen, bien bonito, gráfico de lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Está al principio Edén, ¿cierto? Después, cuando la curva decae, es porque ahí está el pecado, viene el pecado del hombre. Pero cuando la corrupción del hombre cayó, llegó un momento cuando estaba en su peor momento, recordemos, después de Babel, de la Torre de Babel, de la rebelión del hombre en la Torre de Babel, Dios llama a Abraham y le da una promesa. A partir de ahí, la relación con Dios empieza mejorando, ¿cierto? Puesto que viene el éxodo, le da la ley, la conquista y la monarquía. Hasta que Dios cumple todas sus promesas que había realizado y llega a un punto determinado en que el pecado de Salomón por misericordia de Dios, Salomón no lo paga, su hijo sí lo pagó. Y ahí viene la división del reino y a la vez viene la maldad de todos los reyes que lo sucedieron. Por eso nuevamente la relación con Dios empieza a decaer, pero sí vemos que hay una esperanza profética que ocurre en ese periodo de tiempo cuando ellos estaban en el exilio. Así que está la decadencia de la historia de Israel. Y así nosotros vimos y llegamos hasta aquí la semana pasada. En este momento está el término, el fin del Antiguo Testamento, y viene el nacimiento de Cristo, y la relación con Dios por medio de la obra de Cristo llega a su punto máximo en la muerte de Jesucristo y en su resurrección. Eso que está al lado es una cueva con la roca movida, por si acaso. ¿Ya? No es un ojo, no es un ojo. Tienen que tener bastante imaginación para que la puedan entender. En la tumba abierta. En la tumba abierta, ¿ya? Entonces, es así, para terminar, que llegamos ahora a esto, el reino presente. Entonces, ahora, el pueblo de Dios es Jesucristo, el nuevo Adán y el nuevo Israel. El lugar de Dios es el Jesucristo verdadero, el verdadero tabernáculo y el verdadero templo. Y el gobierno de Dios y la bendición de Dios es Jesucristo, el nuevo pacto y el descanso que podemos hallar en Él. La otra semana, Dios mediante, vamos a ver el reino proclamado, que es la etapa en la cual nosotros estamos viviendo el día de hoy. Desde que el Señor Jesucristo ascendió, el Espíritu Santo vino, hasta que Él vuelva por segunda vez, ¿ya? Así que eso vamos a estar viendo, Dios mediante, la próxima semana. Hermanos, si algo deseo en mi corazón que les quede en la mente, es que Cristo es el cumplimiento de todo lo prometido en el Antiguo Testamento. Con eso es suficiente.